Era un amanecer normal. La brisa corría suave entre los árboles de un pequeño pueblo al pie de la montaña. Las campanas de la parroquia local no habían comenzado a sonar todavía, y el cielo tenía ese color indefinido entre el violeta y el naranja que solo se ve cuando el mundo aún no despierta del todo. Fue en ese instante frágil y silencioso que algo rompió la quietud del aire. Una joven cayó de rodillas junto a la gruta mariana del lugar, y su rostro reflejaba una mezcla de espanto y belleza. Estaba pálida, sus labios temblaban, y sus ojos parecían mirar algo que no estaba allí, al menos no para los demás. Su nombre era Isabel, una muchacha de apenas 17 años que vivía con su abuela y que cada mañana rezaba el rosario sola antes de ir al colegio. Era conocida por su humildad y su ternura con los ancianos. Nada en ella llamaba la atención hasta ese día. Los primeros que se acercaron pensaron que había tenido un desmayo o una crisis nerviosa, pero bastó oír sus palabras para entender que algo más estaba ocurriendo. La vi descender entre la luz y no estaba sola, murmuró con voz entrecortada. Todos se miraron confundidos. ¿La Virgen?, preguntó una mujer. Isabel asintió con lágrimas en los ojos. La Virgen y un ser que ardía como el sol. Algunos se burlaron, otros simplemente se alejaron, pero una pequeña multitud se fue formando en torno a ella. Lo que Isabel comenzó a relatar, casi en trance, era imposible. Dijo que la Virgen María estaba vestida de blanco resplandeciente, con un velo que brillaba como si contuviera las estrellas del cielo. A su lado, una figura imponente, con alas inmensas y una espada encendida en la mano, permanecía firme como guardián eterno. «Es San Miguel, lo supe sin que nadie me lo dijera», explicó la joven con voz frágil pero clara. El silencio entre los presentes fue absoluto. Lo más desconcertante fue lo que dijo después. Según Isabel, la Virgen no venía con un mensaje de consuelo, sino de advertencia urgente. Sus palabras eran dulces pero firmes. Sentí amor, pero también el peso de algo inminente. Dijo que el tiempo se acorta, que hemos cruzado una línea invisible, que el cielo ya no puede guardar silencio. Fue entonces cuando muchos comenzaron a llorar sin saber por qué. Era como si el alma reconociera una verdad que el intelecto todavía no aceptaba. La noticia se esparció como fuego en el campo seco. Pronto llegaron periodistas, curiosos, sacerdotes y hasta autoridades locales. Todos querían escuchar el testimonio de Isabel, pero algo en su actitud mostraba que no buscaba fama ni atención. Se mantenía en oración, con una mirada profundamente herida. Decía que aún podía oír la voz de la Virgen en su interior, como un eco que no se apagaba. Me pidió que hablara, que no tuviera miedo, que el mundo necesita saber lo que viene. Uno de los presentes, un sacerdote anciano que había trabajado en misiones marianas en Europa del Este, se acercó con lágrimas en los ojos. «Esto no es nuevo», dijo en voz baja. «En todas las apariciones auténticas siempre hay un principio así, sencillo, puro, marcado por el temor de Dios. Y si es cierto lo que ha visto esta niña, estamos ante algo muy, muy serio». Los días siguientes fueron una mezcla de confusión, esperanza y temor. Algunos medios tacharon el evento como histeria colectiva o delirio místico, pero otros comenzaron a recordar profecías antiguas. Garabandal, Fátima, La Salette, lugares donde la Virgen advirtió sobre tiempos difíciles y pidió conversión urgente. ¿Estábamos viendo una continuidad? ¿Un nuevo capítulo en el llamado del cielo? La respuesta pareció llegar antes de lo esperado. La propia Isabel, en medio de una segunda experiencia mística, anunció que San Miguel volvería a manifestarse con un mensaje propio. «No vendrá a consolar», dijo con voz temblorosa, «vendrá a despertar». Y así fue como la expectativa se multiplicó, porque si la reina del cielo ya había hablado, ¿qué tendría que decir el comandante de sus ejércitos? La comunidad comenzó a cambiar. Se reanudaron rosarios familiares. La capilla, antes vacía, empezó a llenarse a toda hora.
Los confesores no daban abasto. Incluso jóvenes alejados volvieron a los sacramentos con un brillo nuevo en los ojos. Isabel no hablaba más que lo necesario. «Solo repito lo que me dicen», insistía. Y siempre pedía lo mismo: recen, ayunen, escuchen. Pero lo más fuerte vendría después, porque en la noche del tercer día, San Miguel descendió, y su presencia no dejó lugar a dudas. Era la tercera noche desde la primera aparición. El aire estaba más denso de lo habitual. Muchos en el pueblo no podían dormir, como si una tensión invisible los mantuviera despiertos. La pequeña gruta donde Isabel había visto por primera vez a la Virgen se había transformado en un lugar sagrado. Velas encendidas, flores, rosarios colgados en los arbustos y cientos de personas que oraban día y noche con el corazón apretado. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que iba a ocurrir esa noche. Isabel estaba en silencio, arrodillada, cuando de pronto se desvaneció hacia atrás como si un viento invisible la hubiera empujado. Cayó de espaldas, pero no se golpeó. Sus ojos se abrieron de golpe y se quedaron fijos hacia lo alto. Un grito escapó de su garganta: «¡Él ha venido!». Nadie entendía. Algunos corrieron hacia ella, pero fue entonces que una luz poderosísima descendió del cielo. No era una luz natural, no era ni blanca, ni amarilla, ni dorada. Era una mezcla entre fuego y pureza, como si la justicia misma se hubiera encarnado en forma de luz. En medio de esa luz apareció una figura. Era un ser con armadura brillante, alas desplegadas que rozaban el suelo y una espada que ardía como si fuera el mismo sol. Su mirada atravesaba las almas. No hablaba aún, pero su sola presencia hacía que muchos se echaran al suelo a llorar o a confesar sus pecados en voz alta, sin poder contenerse. La atmósfera se volvió densa, sagrada, como si cada segundo pesara toneladas. Era San Miguel Arcángel, y lo sabían sin que nadie lo dijera. Finalmente habló, pero su voz no salió por su boca. Se escuchó directamente en los corazones de todos los presentes. Era como un trueno suave que no hería, pero que marcaba a fuego. El juicio ha comenzado. La espada está desenfundada, no por odio, sino por amor, porque el tiempo de la misericordia ha sido rechazado una y otra vez. Y ahora el tiempo de la verdad ha llegado. En ese momento algunos comenzaron a temblar, otros a vomitar. Había quienes se aferraban al rosario como a una cuerda de salvación. San Miguel no vino con dulzura, vino con urgencia. A los que se burlan del cielo, el cielo no les responderá más. A los que han escondido la verdad, los pondré al descubierto, y a los que aún escuchen, aún tienen esperanza. Su espada comenzó a brillar más intensamente. Apuntó al suelo, y una línea de fuego se dibujó en la tierra, justo delante de Isabel. Aquí está el límite. Más allá de esto, no hay vuelta atrás. Muchos gritaron, algunos huyeron, pero otros se quedaron arrodillados, llorando como niños, porque lo sabían. Aunque nunca hubieran visto a un ángel, aunque no entendieran de teología, sus corazones sabían que estaban frente a la verdad. Era como si el alma, dormida por años, despertara de golpe. Y lo primero que veía era la espada del juicio, ya no como una amenaza, sino como una última oportunidad. San Miguel continuó: han entregado a los inocentes, han matado la fe en los altares, han profanado el cuerpo de mi reina, y aún así se les ofreció perdón, pero cerraron sus oídos. Ahora el cielo habla con fuego. Cada palabra parecía encender algo en el ambiente. Algunos dijeron que sintieron calor físico, como si el aire se hubiera vuelto una llama viva. Otros dijeron que oyeron campanas, aún sin haber ninguna en la zona. Pero lo que nadie pudo negar fue que algo sobrenatural acababa de manifestarse y que no era una ilusión. La aparición duró exactamente 23 minutos. Al final, San Miguel levantó la espada al cielo y gritó: «Prepárense, porque la reina hablará de nuevo y su voz será la última antes del aviso». Con esas palabras desapareció entre la luz. Isabel cayó al suelo.
exhausta. Fue llevada en brazos por su abuela y un grupo de mujeres del pueblo. Nadie habló por largo rato, solo se oía el viento y el llanto contenido de los que sabían que algo sagrado acababa de tocar la tierra. Desde ese día, muchos comenzaron a rezar como nunca. Hombres que no pisaban la iglesia hacía décadas entraban de rodillas. Jóvenes dejaban sus teléfonos para rezar el rosario. Familias enteras encendían velas frente a sus casas. Pero también comenzaron los ataques. Voces críticas, medios incrédulos y hasta autoridades eclesiásticas comenzaron a negar todo. Alucinaciones colectivas, dijeron, pero cuanto más lo negaban, más personas eran tocadas en el corazón, porque la verdad no puede ser silenciada, porque cuando el cielo habla con espada, el alma tiembla, y cuando San Miguel anuncia juicio, ya no se trata de fantasía, se trata de conversión, de vida o muerte, de salvación o condena, y la Virgen aún tenía más que decir. Isabel no hablaba desde que San Miguel desapareció entre la luz. Su cuerpo, aunque sin heridas, parecía agotado por dentro. Los médicos que la examinaron no encontraron anomalías físicas, pero dijeron que estaba como si hubiera corrido 10 maratones seguidas. Su abuela no la dejaba sola ni un segundo. Ella misma relataba que la joven, en susurros inconscientes durante el sueño, repetía frases en idiomas que jamás había aprendido. Perdonen, oren, viene la purificación. El pueblo había cambiado. Nadie se atrevía a hablar en voz alta de cosas superficiales. El ambiente era otro. Algunos describían esa sensación como cuando uno está en un hospital y sabe que alguien cercano está muriendo. Era como si el tiempo se hubiera detenido en una cuenta regresiva invisible. Y en medio de ese silencio sagrado, llegó el día en que la Virgen volvió a manifestarse a Isabel. Pero esta vez, la joven no cayó. Permaneció en pie, como sostenida por una fuerza invisible, con los ojos abiertos, mirando hacia lo alto, como si hablara con alguien que nadie más podía ver. Cuando empezó a hablar, lo hizo con una serenidad que desarmaba. No gritaba, no temblaba, su voz era suave, pero cada palabra parecía tener el peso de una roca en el corazón. La Reina del Cielo ha hablado, me ha confiado 3 secretos. Y me ordenó revelarlos al mundo hoy. Las personas que rodeaban la gruta se miraron unas a otras. Nadie sabía qué esperar. Algunos lloraban antes de oír, otros encendían velas o se tomaban de las manos. El momento había llegado. El primer secreto, según Isabel, fue entregado con lágrimas por la Virgen. Dijo que su iglesia está siendo herida desde dentro, que muchos pastores han dejado de guiar al rebaño y ahora lo dispersan, que hay traición entre los muros sagrados y que muy pronto algo caerá y todos lo verán. La joven repitió esa última frase 3 veces. Muy pronto algo caerá y todos lo verán. Algunos entendieron que hablaba de una purificación interna, otros pensaron en un evento físico, pero lo cierto es que muchos sacerdotes presentes bajaron la mirada en silencio. El segundo secreto tocó el alma de quienes escuchaban. La Virgen dijo que la humanidad ha sido manipulada, que se han sembrado miedos falsos para ocultar verdades eternas, que hay poderes que están preparando algo que parecerá bueno, pero que llevará a la pérdida de muchas almas. Isabel no entendía del todo lo que transmitía, pero describía símbolos, palabras técnicas y hasta fechas aproximadas. La Virgen mencionó específicamente que el uso de la tecnología se convertirá en la nueva Torre de Babel y muchos adorarán la imagen de la bestia sin darse cuenta. Aquellos que estudiaban profecías reconocieron las referencias y algunos simplemente no podían dejar de llorar. Pero fue el tercer secreto el que causó un silencio que nadie había vivido jamás en ese lugar. Isabel bajó la mirada, se arrodilló y dijo: esto me lo susurró, y no podía repetirlo. No hasta hoy. Su cuerpo tembló. Se tomó el pecho con una mano, como si le faltara el aire, y luego lo dijo. Un evento global vendrá del cielo. Nadie podrá negarlo.
No será un castigo, será una revelación. Cada alma verá su estado como Dios lo ve. Será transformador, será el aviso. Y entonces cayó en silencio. Un sacerdote joven se levantó de golpe. Llevaba años estudiando las profecías de Garabandal y Medjugorje. Es lo mismo que dijeron las niñas en los años 60. El aviso. Dios mostrará la verdad del alma a cada ser humano en la tierra. Nadie respondió, pero muchos sintieron un escalofrío que les recorrió el cuerpo entero. Porque si eso era verdad, si un día todos veremos lo que somos sin máscaras, ¿quién podrá soportarlo? Isabel, aún de rodillas, dijo que la Virgen le mostró algo más. Vi una línea de fuego que separaba dos caminos, uno de luz, otro de oscuridad, y había almas caminando por la oscuridad con los ojos vendados, riendo, bailando, sin saber que iban directo al abismo. La imagen fue tan fuerte que varias personas se desmayaron. Otros comenzaron a rezar en voz alta, implorando perdón, como si supieran que esa imagen no era simbólica, sino literal. Después del mensaje, Isabel fue llevada a su casa, donde entró en un estado de silencio total. No comía, no hablaba, no respondía, solo rezaba. Su abuela decía que era como si su alma se hubiera ido a otro lugar. Ella ya no está con nosotros, repetía llorando. Ella está entre el cielo y la tierra. Y así pasaron los días, mientras el mundo alrededor comenzaba a dividirse. Porque mientras unos creían firmemente, otros se burlaban. Algunos canales de televisión trataron de desacreditarla. Otros intentaron comprar su testimonio, pero Isabel ya no era la misma. El mensaje estaba dado. Los 3 secretos habían sido revelados. Y ahora cada persona debía decidir qué hacer con eso. Porque la Virgen no vino a entretener, vino a advertir. Y San Miguel aún no había dicho su última palabra. La tarde estaba nublada. El cielo tenía ese gris espeso que no llueve, pero tampoco deja pasar la luz. En la plaza del pueblo, los grupos de oración habían comenzado a multiplicarse. Ya no eran solo ancianas ni fieles habituales. Ahora había adolescentes, hombres que antes se reían de la fe, madres con bebés, gente que venía desde muy lejos. Todos llegaban buscando algo que no sabían poner en palabras, como si sus corazones hubieran sido heridos por algo invisible pero real. Isabel no había vuelto a hablar desde que reveló el 3er secreto, hasta ese día. Fue durante una misa al aire libre que ocurrió. El sacerdote había terminado la consagración cuando Isabel, de pie entre la multitud, gritó de pronto: «¡Ella está aquí!». Nadie la había visto moverse. Su voz, sin embargo, fue como un trueno. Todos giraron al mismo tiempo. Un silencio seco se apoderó del ambiente. Isabel tenía el rostro iluminado, pero sus ojos reflejaban tristeza. Las personas que estaban cerca dijeron que fue como mirar a alguien que acababa de ver el final de algo que amaba. Y entonces ella comenzó a hablar. No todos los pueblos serán tocados al mismo tiempo. No todas las ciudades verán la primera luz ni el primer fuego. La reina me mostró un mapa donde algunas regiones estaban cubiertas por una nube negra. Y me dijo: «Todo comenzará en los lugares donde ya no me rezan, donde mi nombre ha sido silenciado, donde me han expulsado como si yo fuera enemiga de la humanidad». Un murmullo de asombro se escuchó entre los presentes. Isabel continuó: «Allí donde los altares han sido derrumbados, donde la cruz es vergüenza, donde los niños ya no saben quién soy, allí comenzará la sacudida». Un hombre levantó la mano y preguntó, temblando: «¿Qué tipo de sacudida?». Isabel bajó la mirada. «No me fue permitido ver los detalles, pero sí los frutos. Vi casas derrumbadas, vi familias separadas por la desesperación, vi iglesias vacías y hospitales llenos, vi personas gritando que nadie los había advertido». Su voz se quebró. Y la Virgen lloraba mientras me mostraba eso. Dijo que no es castigo, es consecuencia, que el mundo ha elegido vivir sin Dios, y por eso ya no sabrá cómo vivir cuando Él hable. Muchos comenzaron a rezar en voz alta.
El sacerdote tomó el micrófono y dirigió un rosario improvisado, pero Isabel no se detenía. La Virgen me mostró cómo el mal ha entrado a través de los portales que nosotros mismos abrimos, con palabras, con decisiones, con leyes, con silencios. Me dijo, los pueblos que dejaron de rezar, dejaron de protegerse. Cuando no se ora, el enemigo avanza. Cuando se cancela mi nombre, se abre la puerta del dolor. La tensión creció cuando Isabel dijo que algunos de esos lugares, marcados por la Virgen, estaban en América Latina. No crean que están seguros por tener iglesias o procesiones. Hay lugares donde todo es apariencia, donde la fe es cultura, pero no vida. Allí el enemigo avanza sin obstáculos. Algunos comenzaron a llorar, como si entendieran que su ciudad, su comunidad, su familia, podían estar entre esos lugares olvidados por el cielo. Y luego vino una frase que muchos recordarán para siempre. Allí donde no se reza el rosario, la tierra se secará. Allí donde ya no se confiesa, el aire será veneno. Allí donde ya no se consagra el pan, el hambre será espiritual, pero también será física. Alguien preguntó si había salvación. Isabel asintió con firmeza. Sí, pero es ahora. Después será tarde. La Virgen dijo, si un pueblo regresa a mí, yo lo cubriré con mi manto. Si una familia se consagra, yo la preservaré. Pero deben decidir ya, porque el tiempo ya no es tiempo. Las noticias corrieron como viento en fuego. Desde otras partes del mundo comenzaron a llegar informes similares. Apariciones, lágrimas en imágenes, sueños proféticos. Era como si el cielo estuviera gritando por última vez, y mientras algunos buscaban pruebas, otros caían de rodillas. Porque no se trataba de probar, sino de escuchar. No era tiempo de especular, era tiempo de volver a Dios. Isabel fue llevada a una pequeña casa donde pudiera descansar, pero antes de irse dejó una advertencia escrita en un papel que entregó al sacerdote. Él la leyó en voz alta al día siguiente. Todo comenzará donde mi nombre ya no habita, pero también allí se encenderá la primera llama del arrepentimiento, porque cuando todo se derrumbe, algunos volverán a mí con el corazón desnudo, y yo los recibiré. María Santísima. La frase quedó grabada en la piel de todos. Algunos comenzaron a caminar por su ciudad rezando en voz baja, marcando cruces con agua bendita en las puertas. Otros organizaron vigilias. Incluso los más fríos no pudieron negar que algo invisible los perseguía por dentro. Era como si la conciencia se hubiera despertado después de años dormida. Como si una madre por fin hablara con lágrimas verdaderas. Y aunque Isabel guardó silencio otra vez, se sabía que la siguiente revelación no tardaría en llegar, porque la Virgen no había terminado. Y lo que vendría mostraría que el cielo está cada vez más cerca de la tierra. La mañana siguiente fue distinta. El cielo no tenía el mismo color. Muchos dijeron que el aire se sentía espeso, como si cada respiración costara más. Otros afirmaban haber tenido sueños intensos durante la noche, con luces, fuego y una voz que les susurraba, «Prepárate». Los más sensibles comenzaron a llorar sin saber por qué. No era miedo, era algo más profundo. Era como si el alma intuyera que estaba por presenciar algo sagrado, algo que no podría explicarse con palabras humanas. Fue entonces que ocurrió. Era mediodía exacto. En la plaza, una multitud oraba el rosario como lo hacía todos los días desde las primeras revelaciones. Isabel estaba sentada junto a su abuela, en silencio, con la mirada hacia el cielo. De pronto, ella se puso de pie con lentitud, como si una fuerza invisible la llamara. Alzó la mano y dijo con voz clara, «Miren el cielo. No tengan miedo. Esta es la señal que Él ha prometió». Muchos levantaron los ojos y lo vieron. El sol, que hasta ese momento brillaba con normalidad, comenzó a intensificarse. Su luz se volvió más blanca, pero no cegaba. Luego empezó a girar, lentamente como si danzara.
Algunos comenzaron a gritar, otros se arrodillaron, pero nadie podía apartar la mirada. El sol giraba como si siguiera un ritmo antiguo, desconocido, profundo, y entonces se detuvo, por completo. Ni una nube se movía, ni un pájaro cruzaba el cielo, todo quedó suspendido. El tiempo pareció detenerse, los relojes dejaron de marcar los segundos. No fue una ilusión colectiva, médicos, ingenieros, profesores, todos lo atestiguaron. El sol dejó de moverse durante exactamente 10 minutos, y en ese lapso muchos comenzaron a experimentar cosas imposibles de describir. Unos veían escenas de su vida como en una película, otros escuchaban voces internas que les recordaban pecados olvidados. Algunos sentían un dolor leve en el pecho, como si algo en su interior se quebrara lentamente. Isabel volvió a hablar. Esta es la señal que precede al gran aviso. La Virgen dijo que el cielo necesita despertar a sus hijos, que muchos no cambiarán por fe, pero cambiarán por temor. Por eso, esta danza del sol es la primera llamada para el alma. En ese momento, varios se desmayaron. Otros comenzaron a confesar en voz alta, como si no pudieran guardarse más lo que llevaban dentro. El sacerdote local, llorando, corrió hacia el altar improvisado y comenzó a distribuir la Eucaristía como si fuera la última vez. Pero lo más impactante fue lo que vino después. Cuando el sol retomó su curso y el tiempo volvió a fluir, una imagen quedó grabada en la retina de muchos. Algunos vieron la silueta de la Virgen en medio del sol. Otros aseguraron que dentro de esa luz apareció una gran cruz resplandeciente. Todos coincidieron en una cosa. El cielo había hablado y el lenguaje no era humano, era divino y el mensaje era claro. El tiempo de la indiferencia había terminado. Los medios de comunicación no tardaron en llegar. Algunos intentaron desacreditar el evento, llamándolo un fenómeno atmosférico no identificado, pero los videos grabados por decenas de celulares mostraban lo mismo desde distintos ángulos: el sol girando, luego detenido y finalmente retomando su curso. No había explicación científica que pudiera justificarlo, y lo sabían. Desde otros países comenzaron a llegar testimonios similares. Personas que, a la misma hora, reportaron comportamientos extraños del sol. Una mujer en Portugal aseguró haber visto el mismo fenómeno mientras rezaba el rosario con sus hijos. Un anciano en Filipinas relató que sintió una voz que le decía: «Yo soy la madre del aviso. No cierres tu corazón». Era como si el cielo hubiese decidido romper su silencio en todo el mundo al mismo tiempo. Isabel fue entrevistada nuevamente, pero solo quiso decir una frase: «No es el final, es el inicio de la revelación. Esta señal fue un acto de misericordia. La próxima será de justicia». Luego se retiró. Nadie la vio durante días. Su abuela dijo que estaba en recogimiento, orando, preparando su alma para lo que vendría. Ella no come, solo bebe agua bendita y reza. Dice que la Virgen le ha mostrado lo que sigue y que no todos podrán soportarlo. Lo que nadie sabía era que, mientras tanto, un grupo de niños que solía jugar en la plaza también había presenciado algo más. Uno de ellos, de apenas 8 años, dibujó en su cuaderno una figura femenina rodeada de estrellas, con una espada en una mano y una llama en la otra. Cuando su madre le preguntó qué era eso, él respondió sin pensar: «Es la Señora del Sol. Dijo que viene a limpiar la tierra». Esa noche nadie durmió. Solo habían pasado 3 días desde la danza del sol. El mundo aún intentaba comprender lo sucedido, y quienes presenciaron el fenómeno seguían profundamente conmovidos, como si algo se les hubiera grabado en el alma. Isabel seguía en reclusión, pero esa tarde pidió hablar con un grupo específico, los consagrados. Dijo que la Santísima Madre le había confiado un mensaje reservado para sacerdotes, monjas, religiosos y religiosas. «Es urgente y no es fácil», anunció con voz temblorosa, «pero hay que decirlo, aunque duela». Se convocó una reunión para la tarde en la capilla local.
La iglesia estaba llena de hombres y mujeres con hábitos, sacerdotes ancianos, seminaristas y hermanas con rostros preocupados. Muchos habían venido de otras ciudades e incluso de países vecinos. Estaban allí porque habían sentido un llamado interior que no podían ignorar. No sabían por qué, pero su corazón les decía: vayan, ahora. Isabel entró descalza con el rostro pálido y la mirada fija en el altar. Se arrodilló, oró en silencio unos minutos y luego se volvió hacia los presentes. El mensaje que he recibido no es para los tibios, es para los valientes, para aquellos que aún aman al Cordero con todo su corazón. La capilla quedó en completo silencio. La Virgen dijo: ya no hay tiempo, y mis consagrados aún duermen, aún calculan, aún temen perder lo que nunca fue suyo. Un murmullo de conmoción recorrió la sala. Isabel continuó. Dijo: ¿dónde están los que deberían gritar a los cuatro vientos? ¿Por qué callan? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué prefieren el aplauso al martirio silencioso? Algunos empezaron a llorar. Otros bajaron la cabeza, como si reconocieran una verdad demasiado pesada. Muchas personas consagradas ya no son mías, decía el mensaje de la madre. Han cambiado su corazón por prestigio, su misión por diplomacia, su cruz por comodidad. Y el rebaño sufre. Mis hijos caminan sin pastor. Cuando hablan, pronuncian palabras humanas, no palabras del cielo. Cuando enseñan, ya no transmiten luz. Cuando celebran, muchos ya no creen en lo que hacen. Las palabras la hirieron como flechas. Pero Isabel no se acobardó. La señora dijo: aún quedan algunos fieles, unos pocos, ocultos, silenciosos, perseguidos incluso por sus propios hermanos. Los envuelvo en mi manto, pero quienes han traicionado mi confianza verán lo que significa ser una luz que se apaga cuando llega la oscuridad. Un sacerdote se levantó y dijo en voz alta: ¿pero qué debemos hacer? Isabel respiró hondo y respondió: volver a la radicalidad del Evangelio, predicar incluso cuando no sea conveniente, confesarse durante horas incluso cuando no haya fuerzas, despertar en plena noche para orar por los que duermen, llevar el Santísimo Sacramento a hospitales, cárceles y hogares destruidos, llorar con los que lloran, ser presencia viva de Jesús antes de que Él mismo regrese con poder y gloria. Y entonces dijo algo inesperado. La Virgen me mostró un mapa con cientos de parroquias, y en cada una había una llama. Algunas ardían con fuerza, otras eran solo brasas, y muchas ya estaban apagadas. Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de los consagrados presentes. Lloró al mostrarles esto. Dijo: las parroquias donde no hay culto, donde no hay confesión, donde se negocia el Evangelio, serán las primeras en caer. La emoción llenó la capilla. Una hermana mayor comenzó a orar en voz alta pidiendo misericordia. Un joven diácono cayó de rodillas y exclamó: Señor, perdona mi miedo. Elizabeth, con rostro sereno, declaró: ella escucha, pero quiere acción. Las promesas ya no bastan. No hay tiempo para planes. O lo das todo o lo pierdes todo. El ambiente de la reunión se volvió denso, pero también lleno de gracia. Era como si las almas presentes se purificaran por dentro. Muchos se confesaron allí mismo, en el suelo, frente al altar. Otros hicieron un acto de renovada consagración, prometiendo vivir su vocación con santidad, cueste lo que cueste. Al final, Isabel pronunció un último mensaje. La Virgen dijo: cuando mis consagrados vuelvan a ser lámparas vivientes, el mundo verá milagros que no ha visto desde Pentecostés. Pero si callan, los ángeles ocuparán su lugar. Y luego se retiró, dejando tras de sí un silencio lleno de miedo y esperanza. A partir de ese día, algo cambió. Las misas se volvieron a celebrar con profunda reverencia. Se restableció la adoración perpetua en varias capillas. Los confesionarios, antes vacíos, volvieron a llenarse.
Algunos religiosos abandonaron sus compromisos con instituciones para volver al servicio directo a los pobres. Otros dejaron el país para ir a misiones en zonas de conflicto espiritual. Y todo comenzó con una frase: no queda tiempo. La última línea pronunciada por Isabel aquella noche quedó grabada en el corazón de los allí presentes. No temas perderlo todo por Cristo. Teme perderlo por casi nada. Y mientras el fuego se reavivaba en los corazones de los consagrados, se acercaba la siguiente revelación, una revelación que mostraría los lugares elegidos por María para resistir lo que estaba por venir. Fue en el silencio de la madrugada que Isabel volvió a hablar. Era jueves, las 3:15 de la mañana. Su abuela se despertó con el crujido de la silla de madera y al salir de la habitación encontró a su nieta arrodillada ante una vela encendida. Rezaba con los ojos cerrados y la boca entreabierta como si escuchara algo. La señora no dijo nada, simplemente se sentó a su lado, en silencio. Cuando amaneció, Isabel solo murmuró: me mostró el mapa. Y ese mapa no era como los que conocemos. Esa mañana, Isabel pidió que se reunieran todos los que habían recibido las revelaciones con fe. Quería hablar con quienes no habían dudado, aunque no lo entendieran todo. La capilla no cabía más gente. La reunión se celebró al aire libre. Muchos vinieron de lejos. Algunos llevaban rosarios en la mano, otros letreros escritos a mano: María, protégenos. El ambiente era reverente, como si todos supieran ya que se iba a decir algo especial. Elizabeth comenzó diciendo: el corazón de María, aunque herido, aún custodia lugares escogidos. Y el mapa que me mostró no es un mapa político, es un mapa espiritual. Muestra dónde la fe sigue viva, donde la llama del amor no se ha extinguido, donde el nombre de Dios se pronuncia con temor y verdad. Dijo que la Virgen mostró pequeños pueblos, comunidades aisladas, parroquias humildes e incluso hogares sencillos, donde familias enteras rezaban el rosario en silencio. Lugares invisibles para el mundo, pero visibles para el cielo. Dijo: en estos lugares, cuando llegue la oscuridad, mi luz permanecerá. Cuando el silencio caiga sobre las ciudades, en estas casas habrá alabanza. Cuando muchos se hayan extraviado, aquí habrá dirección. Elizabeth describió puntos en el mapa donde había luz brillante, pero también otros donde la luz era tenue, como si estuviera a punto de apagarse. Lloró mientras los mostraba y dijo: todavía hay tiempo para reavivar algunas de estas luces, pero debes decidir ahora. Un hombre preguntó: ¿se salvarán estos lugares de refugio de lo que está por venir? Elizabeth respondió con suavidad y firmeza: serán protegidos espiritualmente. No estarán exentos del dolor, pero no serán derrotados. La fe será su muro, la oración su arma, la consagración su escudo. No se trata de huir, sino de resistir. La respuesta les impactó. Era diferente a todo lo que habían escuchado. No era una promesa de consuelo, sino de fidelidad hasta el final. Continuó: vi a gente abriendo sus casas para formar pequeñas comunidades de oración. Vi escuelas transformándose en capillas. Vi a personas mayores rezando el rosario cada noche. Vi a jóvenes durmiendo en el suelo solo para proteger el sagrario. Y en esos lugares descendieron ángeles. La imagen fue impactante. Muchos lloraron, no por miedo, sino por esperanza, porque finalmente escuchaban que el cielo no solo advertía, se preparaba. Entonces Isabel reveló algo que pocos esperaban. Me mostró un nombre antiguo, y dijo: será un refugio para muchos, no por su grandeza, sino por su fe oculta. Y al pronunciar el nombre de aquella aldea remota, un grupo de peregrinos recién llegados rompió a llorar. Era su pueblo. Habían venido sin saber por qué. Ahora entendían, no era casualidad, era un llamado. Entonces Isabel pronunció algo que sonó como una profecía: vendrán días en que las grandes ciudades guardarán silencio, días en que se cortará la señal,
en que los mercados se vaciarán, en que las iglesias se cerrarán, pero en estos lugares escogidos habrá suficiente pan, no faltará agua y reinará una paz inexplicable incluso cuando el mundo entero se desintegra desde dentro. Muchos lo escribieron palabra por palabra, como si fuera la última instrucción antes de la tormenta. Un sacerdote preguntó: ¿y qué debemos hacer para que nuestro pueblo se cuente entre estos lugares protegidos? Elizabeth miró al cielo y dijo suavemente: recen el rosario todos los días, confiésense con frecuencia, adoren al Santísimo Sacramento con reverencia, conságrense al Inmaculado Corazón de María y sobre todo, amen sin condiciones. Donde hay amor verdadero, allí está el cielo. Fue entonces cuando le entregó un pequeño papel al párroco local. En él estaban escritos 10 nombres de pueblos, barrios y comunidades, donde la Virgen había prometido protección especial. El sacerdote quedó paralizado. 4 de esos nombres estaban dentro de la propia diócesis. Lugares pobres, a menudo olvidados, donde aún se procesionaban descalzos, donde las mujeres cantaban letanías bajo el sol, donde se adoraba al Santísimo Sacramento, incluso sin micrófono ni bancos acolchados. Y ahora, estos humildes lugares eran los elegidos por el cielo. Al final, Isabel concluyó diciendo: no esperen que el mundo los entienda. Muchos se reirán. Otros lo llamarán fanatismo, pero cuando todo lo que saben se derrumbe, recordarán que hubo refugios, que hubo luces en medio de la oscuridad y que la Madre siempre advertía. Y entonces se fue de nuevo, pero esta vez un grupo entero decidió acompañarla a casa, rezando en silencio, porque algo en su interior les decía: si hay un mapa, tenemos que estar en él. Y mientras los pequeños refugios comenzaban a formarse en silencio, una nueva ola de señales comenzó a surgir. Imágenes que lloraban, rosarios que exhalaban perfume, cruces que brillaban en la noche, pero lo más impactante estaba por venir, porque el cielo no solo había mostrado dónde habría luz, sino también quiénes serían llamados a sostener esa luz con sus propias lágrimas. 3 días después de la revelación del mapa celestial, una nueva conmoción se apoderó del pueblo. Esta vez no fue Isabel quien habló primero, ni fue en una visión ni en un mensaje íntimo. La materia misma comenzó a gritar. Algo fuera de lo común sucedió ante los ojos de todos, y nadie, absolutamente nadie, pudo negar lo que presenciaron. Fue como si el cielo hubiera dejado de hablar solo con palabras y hubiera comenzado a hablar entre lágrimas. La imagen de la Virgen que reposaba en la capilla del Rosario, una pequeña estatua de yeso pintada a mano, donada décadas atrás por una mujer que sobrevivió a una tragedia familiar, comenzó a mostrar signos extraños temprano en la mañana. La primera en notarlo fue una anciana que pasaba todos los días a encender una vela antes del desayuno. Vi lo que parecía una gota oscura bajando del ojo de la imagen, dijo con voz entrecortada. Pensé que era pintura, pero al acercarme era sangre. Al principio muchos se mostraron escépticos, pero en menos de una hora la capilla estaba abarrotada. Médicos, fotógrafos, periodistas. Un experto local tomó muestras del líquido y lo confirmó ese mismo día. Era sangre humana, con rastros de lágrimas. Su origen biológico era imposible de explicar, considerando que la imagen era sólida, sin tuberías ni mecanismos ocultos. Y, frente a todas las cámaras, ella seguía llorando. Isabel, al enterarse de la noticia, acudió al lugar con su abuela. Permaneció en silencio, observando la imagen mientras las lágrimas corrían por el rostro de yeso de la Virgen. Su rostro palideció, le temblaron los labios. Cuando por fin habló, fue casi un susurro: «Llora por nosotros». Y entonces cayó de rodillas. En ese preciso instante, varias personas comenzaron a rezar en voz alta. Hubo un llanto colectivo.
Era como si cada lágrima que caía de la imagen cayera directamente en los corazones de los presentes. El dolor no es físico, dijo un hombre, es como una herida en el alma. E Isabel, sin alzar la vista, repetía: mis lágrimas son por ti, por los que aún no creen, por los que están perdidos, por los que no rezan, por los que me rechazan, por los que están a un paso del abismo. Esa frase corrió como la pólvora. Las redes sociales comenzaron a reproducir videos de la estatua llorando sangre con la leyenda: mis lágrimas son por ti. En cuestión de horas, los canales internacionales informaron sobre el fenómeno. Los expertos buscaron explicaciones lógicas. Algunos intentaron desacreditar el experimento, pero nada pudo borrar la imagen de la madre llorando con sangre en los ojos. Una imagen que conmovió donde la lógica humana no podía llegar: el corazón. Na tarde do mesmo día, Isabel pediu para ler uma mensagem que, segundo ela, a própria Virgem lhe entregara diante da imagem. Mi corazón sangra porque los he amado hasta el extremo, y aún así me cierran la puerta. Estas lágrimas no son de tristeza solamente, son de esperanza, porque aún pueden volver, pero tienen que decidirse ahora. Ya no hay más retrasos. El alma tibia será la más herida. Los presentes comenzaron a acercarse a la imagen con reverencia, dejando objetos personales, peticiones de oración y cartas escritas a mano. Algunos confesaron sus pecados en voz baja. Otros se abrazaron como si supieran que era su última oportunidad. El ambiente era de duelo, pero también de reconciliación, como si, ante las lágrimas de la madre, toda resistencia humana se hubiera disuelto. Durante 3 días seguidos, la imagen lloró, y cada día Isabel pronunciaba una palabra nueva. Se dice que el primer día la Virgen dijo: cada lágrima es por un alma que se pierde por el orgullo. El segundo día: lloro por mis hijos consagrados que me niegan con su silencio. Al tercer día: mis lágrimas cesarán cuando los corazones se abran, pero si no se abren, entonces el cielo también guardará silencio. Estas frases resonaron por todas partes. Muchas parroquias iniciaron vigilias nocturnas. Se organizaron grupos de ayuno espontáneamente. Jóvenes que se habían burlado de los mensajes empezaron a pedir oración. Y lo más sorprendente fue que en otros países empezaron a surgir relatos similares, imágenes que lloraban, señales en el cielo, corazones tocados por algo invisible. Un sacerdote presente desde el primer día resumió el sentimiento general: la Virgen ya no grita, sangra. Y cuando una madre llega a ese punto, es porque sus hijos corren un verdadero peligro. Él, que durante años había dudado de las revelaciones y apariciones, era ahora el primero en encabezar procesiones diarias con el rosario en la mano. Y su homilía de la semana siguiente fue clara: ya no tenemos excusas. El cielo llora ante nosotros. Lo que falta ahora es nuestra respuesta. Al final del tercer día, Isabel declaró que la siguiente etapa de la revelación comenzaría con los pequeños. Los pequeños hablarán, dijo, porque la inocencia será el último baluarte contra la oscuridad. Y con eso comenzó la siguiente parte del llamado celestial, donde incluso los más pequeños comenzarían a ver, oír y proclamar. Porque cuando los grandes callan, Dios levanta a los pequeños, y la Virgen, aún entre lágrimas, siguió esperando. 3 días después de la revelación del mapa celestial, una nueva conmoción se apoderó del pueblo. Esta vez no fue Elizabeth quien habló primero. Ni lo hizo en una visión, ni en un mensaje íntimo. La materia misma comenzó a gritar. Algo fuera de lo común sucedió ante los ojos de todos, y nadie, absolutamente nadie, pudo negar lo que había presenciado. Fue como si el cielo hubiera dejado de hablar solo con palabras y hubiera comenzado a hablar entre lágrimas. La imagen de la Virgen que reposaba en la capilla del Rosario, una pequeña estatua de yeso pintada a mano, donada décadas atrás por una mujer que sobrevivió a una tragedia familiar,
comenzó a mostrar signos extraños temprano en la mañana. La primera en notarlo fue una anciana que pasaba todos los días a encender una vela antes del desayuno. Vi lo que parecía una gota oscura bajando del ojo de la imagen, dijo con voz entrecortada. Pensé que era pintura, pero al acercarme era sangre. Al principio, muchos se mostraron escépticos, pero en menos de una hora, la capilla estaba abarrotada. Médicos, fotógrafos, periodistas. Un experto local tomó muestras del líquido y lo confirmó ese mismo día. Era sangre humana, con rastros de lágrimas. Su origen biológico era imposible de explicar, considerando que la imagen era sólida, sin tuberías ni mecanismos ocultos. Y, frente a todas las cámaras, ella seguía llorando. Isabel, al enterarse de la noticia, acudió al lugar. Permaneció en silencio, observando la imagen mientras las lágrimas corrían por el rostro de yeso de la Virgen. Su rostro palideció, le temblaron los labios. Cuando por fin habló, fue casi un susurro. Llora por nosotros. Y entonces cayó de rodillas. En ese preciso instante, varias personas comenzaron a rezar en voz alta. Hubo un llanto colectivo. Era como si cada lágrima que caía de la imagen cayera directamente en los corazones de los presentes. El dolor no es físico, dijo un hombre. Es como una herida en el alma. E Isabel, sin alzar la vista, repetía: mis lágrimas son por ti, por los que aún no creen, por los que están perdidos, por los que no rezan, por los que me rechazan, por los que están a un paso del abismo. Esa frase corrió como la pólvora. Las redes sociales comenzaron a reproducir videos de la estatua llorando sangre con la leyenda: mis lágrimas son por ti. En cuestión de horas, los canales internacionales informaron sobre el fenómeno. Los expertos buscaron explicaciones lógicas. Algunos intentaron desacreditar el experimento, pero nada pudo borrar la imagen de la madre llorando con sangre en los ojos. Una imagen que conmovió donde la lógica humana no podía llegar: el coração. Na tarde do mesmo dia, Isabel pediu para ler uma mensagem que, segundo ela, a própria Virgem lhe entregara diante da imagem. Mi corazón sangra porque los he amado hasta el extremo, y aún así me cierran la puerta. Estas lágrimas no son de tristeza solamente, son de esperanza, porque aún pueden volver, pero tienen que decidirse ahora. Ya no hay más retrasos. El alma tibia será la más herida. Los presentes comenzaron a acercarse a la imagen con reverencia, dejando objetos personales, peticiones de oración y cartas escritas a mano. Algunos confesaron sus pecados en voz baja, otros se abrazaron como si supieran que era su última oportunidad. El ambiente era de duelo, pero también de reconciliación. Como si, ante las lágrimas de la madre, toda resistencia humana se hubiera disuelto. Durante 3 días seguidos, la imagen lloró, y cada día Isabel pronunciaba una palabra nueva. Se dice que el primer día la Virgen dijo: cada lágrima es por un alma que se pierde por el orgullo. El segundo día: lloro por mis hijos consagrados que me niegan con su silencio. Al tercer día: mis lágrimas cesarán cuando los corazones se abran, pero si no se abren, entonces el cielo también guardará silencio. Estas frases resonaron por todas partes. Muchas parroquias iniciaron vigilias nocturnas. Se organizaron grupos de ayuno espontáneamente. Jóvenes que se habían burlado de los mensajes empezaron a pedir oración. Y lo más sorprendente fue que en otros países empezaron a surgir relatos similares, imágenes que lloraban, señales en el cielo, corazones tocados por algo invisible. Un sacerdote presente desde el primer día resumió el sentimiento general: la Virgen ya no grita, sangra. Y cuando una madre llega a ese punto, es porque sus hijos corren un verdadero peligro. Él, que durante años había dudado de las revelaciones y apariciones, era ahora el primero en encabezar procesiones diarias con el rosario en la mano. Y su homilía de la semana siguiente fue clara: ya no tenemos excusas. El cielo
llora ante nosotros. Lo que falta ahora es nuestra respuesta. Al final del tercer día, Isabel declaró que la siguiente etapa de la revelación comenzaría con los pequeños. Los pequeños hablarán, dijo, porque la inocencia será el último baluarte contra la oscuridad. Y con eso comenzó la siguiente parte del llamado celestial, donde incluso los más pequeños comenzarían a ver, oír y proclamar. Porque cuando los grandes callan, Dios levanta a los pequeños, y la Virgen, aún entre lágrimas, siguió esperando. Fue una sencilla mañana, sin viento ni señales en el cielo, que comenzaron los primeros susurros. Niños pequeños, algunos de tan solo 6 años, empezaron a decir cosas que nunca habían oído. Frases que parecían oraciones antiguas, pero que nadie les había enseñado. Otros señalaban hacia arriba y decían, ahí está la Dama Blanca, incluso en lugares donde no había imágenes visibles. A los pocos días, madres preocupadas empezaron a llevar a sus hijos a la capilla donde la imagen de la Virgen había derramado sangre. Y allí, en el mismo suelo sagrado, los pequeños se arrodillaron espontáneamente, sin que nadie les dirigiera, y comenzaron a rezar, con lágrimas en los ojos. Isabela estaba presente. En silencio, observaba lo que sucedía con una mirada distinta, la de quien ya sabía. Al final de una oración infantil, se puso de pie y habló por primera vez en días. San Miguel me ha hablado, y su mensaje es para ellos. El silencio fue inmediato. Muchos esperaban un nuevo mensaje celestial, pero no imaginaban que llegaría a través de la pureza de los pequeños. Dijo, la batalla final no se ganará con espadas ni con estrategias humanas. Se ganará con inocencia, con un corazón puro, con quienes aún creen sin necesidad de ver. Isabel señaló a una niña de apenas 4 años, arrodillada con un rosario en la mano. No sabe leer, pero reza con el alma, y cada palabra que sale de su boca tiene más poder que 1000 discursos vacíos. El mensaje de San Miguel fue claro: los pequeños serían escudos de luz. Donde la fe de los adultos se ha visto contaminada por el miedo, los pequeños mantendrán viva la llama. Ellos oirán primero, percibirán primero y serán los primeros en arrodillarse cuando se abra el cielo. Isabel dijo que San Miguel le mostró una visión. Niños reunidos en casas sencillas, protegiendo imágenes de la Virgen, mientras afuera reinaba el caos, los gritos y la confusión. Ellos serán el último hilo conductor entre el cielo y la tierra, cuando muchos ya hayan perdido la fe. Algunas madres comenzaron a llorar, otras se arrodillaron junto a sus hijos. Era imposible contener la emoción. Ver a niños que antes no podían quedarse quietos ni 5 minutos ahora orando durante largos ratos, con los ojos cerrados y las lágrimas corriendo por sus rostros, fue como presenciar un milagro silencioso. Un padre testificó: mi hijo de 7 años se despertó en mitad de la noche diciendo que necesitaba orar por un sacerdote que iba a caer. 2 días después, nos enteramos de que el párroco del pueblo vecino había dejado el ministerio. Isabel reveló que San Miguel también advirtió del peligro que acecha a los pequeños. El enemigo sabe quiénes son los puros y quiere hacerles daño primero. Por eso cada niño necesita ser consagrado. Cada hogar necesita ser sellado con la oración. Desde esa noche, familias enteras comenzaron a rezar el rosario con sus hijos, y no como una obligación, sino como un medio de supervivencia espiritual. Uno de los momentos más memorables fue cuando un niño de 8 años pidió la palabra. Subió a un pequeño escalón junto al altar y con voz tranquila dijo: la señora Blanca me dijo que no tuviera miedo, que aunque todo se derrumbara, ella me cubriría con su manto. Fue como una chispa. Toda la comunidad comprendió en ese momento. La protección prometida por el cielo era real, pero era necesario acogerla con la misma confianza de un niño. El mensaje continuó: quienes se burlan de la fe de los pequeños, se burlan de Dios mismo. Quienes escandalizan a los inocentes, responderán por cada lágrima. Pero quienes cuidan a los puros,
quienes los defienden, quienes los forman en la oración, tendrán ángeles acampando a su alrededor. Elizabeth explicó que en el fin de los tiempos muchos adultos tendrán corazones endurecidos, pero los pequeños serán tocados por revelaciones claras, por sueños, por visiones. Hablarán y quienes tengan oídos, oirán. Entonces surgió un movimiento espontáneo, padres llevando a sus hijos a la imagen de la Virgen para ser consagrados, niños pidiendo llevar el rosario a la escuela, profesores informando que los alumnos, sin motivo aparente, comenzaron a rezar en el aula. Una niña de 9 años fue vista ayunando durante 3 días, diciendo que quería ofrecer su hambre para que su madre volviera a creer. Al 4.º día, su madre apareció en la capilla, llorando, pidiendo confesión tras 17 años alejada de la iglesia. San Miguel advirtió: el cielo se moverá entre los puros, el infierno les teme y el mundo los desprecia, pero al final serán ellos quienes canten el himno de la victoria. Isabel reforzó: la guerra espiritual ya ha comenzado, y nuestros escudos son los pequeños corazones. Al final de esa tarde, mientras el sol se ponía con una intensa luz naranja, Elizabeth dejó una última frase para todos los presentes: protejan a sus hijos, oren con ellos, no dejen que aprendan a orar con el mundo, sino con el cielo, porque de ellos es el reino que ha de venir. Y así, cuando los pequeños comenzaron a hablar con palabras que nadie les había enseñado, el cielo se preparó para su advertencia final. Porque a próxima mensagem seria a mais direta e viria da própria Mãe de Deus. El aire tenía un silencio extraño aquella mañana. Las campanas de la parroquia no sonaron, ni los pájaros volaban sobre la plaza. Todo parecía suspendido, como si el cielo contuviera la respiración. Isabel no había dormido. Había pasado toda la noche en oración, en total silencio, con una vela encendida frente a una imagen de la Virgen. A las 6:15 se levantó, tomó su rosario y caminó sola hasta la gruta donde todo había comenzado. Allí se arrodilló y, sin levantar la vista, susurró: «Madre, estoy lista». En ese momento, el cielo pareció responder. Una brisa ligera e inexplicable descendió sobre el lugar. No era viento, era algo más sutil, algo que se sentía en el alma, no en la piel. Quienes estaban cerca comenzaron a llegar sin saber por qué. Era como una llamada invisible, suave pero irrefutable. En menos de media hora, cientos de personas rodearon a Isabel, quien permaneció arrodillada con el rosario entre los dedos y los ojos cerrados. No había micrófono, no había altar. Solo un espacio sagrado hecho de oración y expectación. E então, Isabel levantou-se lentamente, virou-se para a multidão e com os olhos marejados falou: «Hoy ella me ha dicho que es su última advertencia, que después de esto vendrá el aviso, y que nadie, absolutamente nadie, podrá decir que no fue advertido». El impacto de sus palabras fue inmediato. Muchos comenzaron a llorar antes siquiera de entender lo que iba a decir. Pero Isabel, sin cambiar de tono, empezó a transmitir cada palabra como si supiera que había llegado el momento. Mis hijos no me escuchan, me ignoran, me desprecian, y aún así he suplicado por ustedes. He llorado sangre, he pedido a los santos que intercedan, he suplicado al Padre que contenga la justicia, pero el alma del mundo está enferma. E já não responde. A cada frase o silêncio ficava mais denso. Alguns se ajoelharam no barro, outros seguravam seus filhos no colo com força. Isabel continuou: «Mi última advertência no es para que tenham miedo, es para que despiertem. El aviso vendrá, es inminente, y cuando llegue, cada ser humano verá el estado de su alma. Cada herida escondida será mostrada, cada mentira expuesta. Cada silencio cómplice, revelado». Luego hizo una larga pausa. Respiraba con dificultad, como si cargara algo demasiado pesado para su frágil cuerpo, y entonces, con la mirada fija en el cielo, declaró: «Será doloroso, no porque Dios castigue,
sino porque verás cuánto has herido al amor. El silencio se rompió con sollozos. La gente se abrazó. Otros susurraron oraciones en voz baja, pero todos sabían, era cierto. El cielo hablaba por última vez, y esa llamada ya no podía ignorarse. Isabel reveló entonces una visión que había recibido de madrugada. Vi relojes que se detenían al instante. Vi ciudades en absoluto silencio. Vi hombres gritando nombres que ya no recordaban pronunciar. Vi a miles caer de rodillas. Pero también vi a otros rebelarse contra su propio arrepentimiento. La advertencia fue clara. El aviso será una luz que revelará toda la oscuridad, y en ese momento no habrá máscaras, no habrá excusas, no habrá tiempo para negociar. Serán minutos que parecerán eternos, y después de ese momento muchos se convertirán, pero otros se endurecerán para siempre. La Virgen habría dicho además: reciban ahora, confiesen ahora, perdonen ahora, porque después del aviso vendrá la separación, y cada alma elegirá su destino con plena conciencia. Isabel luego señaló al cielo y concluyó con la frase final de la Madre de Dios: yo ya no hablaré más, pero mi silencio será el grito más fuerte. Después de esto vendrá el aviso. Y en ese instante, una luz intensa, dorada y suave envolvió el lugar. Todos cayeron de rodillas. No hubo truenos, ni fuego, solo una profunda sensación de verdad, un sello celestial que confirmó que todo lo revelado era real. Y ahora el cielo quedó en silencio. Desde ese día, Elizabeth nunca volvió a hablar en público. Se refugió en la oración. Pero el mundo nunca volvió a ser el mismo, porque tras esa última advertencia, miles de personas cambiaron sus vidas. Las iglesias se llenaron de nuevo. Padres se reconciliaron con sus hijos, jóvenes abandonaron sus adicciones, sacerdotes volvieron a ser pastores de almas, y en cada rincón donde llegó ese mensaje, algo despertó. Ahora, toda la tierra espera, porque todos saben en lo más profundo de su corazón que lo que viene ya ha comenzado a acercarse.